Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy le traemos excelentes noticias, pues estamos hablando de que solo en 24 horas usted podrá reclamar un pago directo por valor de hasta $1,657. Estamos hablando de que millones de jubilados van a estar listos para recibir su próximo pago directo del Seguro Social para el mes de diciembre con un valor de $1,657. Y también estaremos hablando sobre pagos de ayuda. Recordemos el American Rescue Plan, pues tenemos nuevos pagos posibles en este mes de diciembre. Los estadounidenses tienen solo unos pocos días para poder cumplir con los requisitos y obtener pagos directos que van desde los $300 hasta los $1,600. Así que amigos de Últimas Noticias de hoy, los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que sin duda alguna les va a ser muy útil. Alrededor de 70 millones de estadounidenses reciben el beneficio en total y la próxima cuota se estaría enviando el día de mañana, 21 de diciembre. Los pagos que se depositan en cuentas esta semana están reservados para personas mayores que tienen una fecha de nacimiento entre el día 11 y el 20 del mes. Los beneficios del Seguro Social también llegarán el próximo 28 de diciembre a los jubilados que sean nacidos entre el 21 y el 31 del mes. Los jubilados en promedio reciben un beneficio mensual de $1,657, con el aumento de $92 en comparación del año 2021, gracias al COLA que actualmente hay en este 2022 y que ya está acabando y vendrá uno mucho mejor. La cantidad mensual para parejas también llegó a aumentar $154. Llegó a ser un pago de $2,753. La cantidad máxima que puede recibir una persona mayor es de $4,194, pero eso está reservado para los jubilados que han esperado hasta cumplir 70 años para poder reclamar sus beneficios. Eso sí, recordemos también que a finales de este mes, aparte del pago que viene el próximo 28 de diciembre, también tendremos el segundo SSI, que es el 30 de diciembre. Eso sí, ese SSI es del mes de enero, solo que se estaría adelantando la fecha, ya que sería Año Nuevo o también conocido como un día feriado. Las personas mayores verán incrementados sus pagos del Seguro Social el próximo año 2023. Esto se debe a que el ajuste por costo de vida se incrementó al 8,7%. El COLA es el que está diseñado para poder mantenernos al día con la inflación y se calcula con datos del índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos. Esto mide el cambio en el costo de los bienes y de servicios. Significa que se estarían agregando $144 extra al beneficio promedio, así brindando un impulso adicional para los ciudadanos. Sin embargo, hay una encuesta que fue recientemente realizada por Motley Fool y reveló que el 55% de los estadounidenses encuestados afirmaron que el COLA no fue suficiente y próximamente, tal vez el del próximo año para muchos, no lo sea. Estamos esperando que este programa en el Seguro Social 2023 nos traiga nuevas sorpresas también. Y ahora hablaremos sobre pagos de ayuda. ¿Quiénes son elegibles para recibir una ayuda extra del American Rescue Plan? Los estadounidenses tienen solo unos días para poder cumplir con los requisitos y obtener pagos directos que cuestan entre 300 y $1,658 para poder mitigar los efectos de la inflación. Varios estados han proporcionado pago de asistencia a las poblaciones elegibles. Las fechas que usted debe tener en cuenta para poder obtener los fondos a finales de este mes de diciembre los estaremos enumerando a continuación. Para empezar hablaremos del estado de Idaho, que nos trae $600. Solo quedan 2 semanas para poder solicitar un reembolso de Idaho, el cual oscila entre los $300 y los $600.
Los contribuyentes deben presentar sus declaraciones de impuestos necesarias antes de la fecha 31 de diciembre de este 2022 y así ser elegibles para el reembolso. Los 500 millones de dólares que hay en reembolsos de impuestos para los ciudadanos fueron aprobados ya mismo por el gobernador de Idaho, Brad Little, en el mes de septiembre. Los contribuyentes individuales, pues, pueden anticipar pagos de 300 dólares. Los contribuyentes en conjunto pueden recibir pagos por un total de 600 dólares, lo cual también equivale a lo que sería el 10% de sus impuestos sobre la renta combinados del 2020, uno u otro, lo que sea mayor. Para esto debe presentar un formulario 24 o una declaración de impuesto sobre la renta individual de Idaho del 2020 y 2021, mientras obviamente residía en el estado a tiempo completo. Los residentes de medio año y los no residentes no son elegibles. Luego traemos el estado de Hawái, que nos trae 300 dólares. Para ser elegibles ante este reembolso de hasta 300 dólares, los residentes de Hawái deben presentar sus formularios de impuestos antes de fin de este mes de diciembre. Las personas que presentaron como contribuyentes solteros y ganen menos de 100 mil dólares al año en ingresos brutos ajustados recibirán cada uno 300 dólares. Las parejas que ganen menos de 200 mil al año recibirán adicionalmente 300 dólares por cada miembro que tenga en su hogar. Estamos hablando de que una familia de 4 puede recibir hasta 1.200 dólares. Sin embargo, los contribuyentes solteros que ganen más de 100 mil serán elegibles simplemente para un reembolso de 100 dólares. Los reembolsos se emitirán automáticamente para los contribuyentes que ya hayan presentado sus formularios de impuestos del 2021, por lo cual no es necesario que usted haga nada. Luego tenemos el estado Pensilvania. Hablamos de un pago de hasta 1.658 dólares. Los residentes de Pensilvania aún tienen hasta la fecha 1 de enero del 2023 para poder presentar una solicitud para el programa estatal de reembolso de impuestos a la propiedad. A partir del día 1 de julio, los pagos del programa de devolución de impuestos sobre la propiedad de Pensilvania ahora se están enviando mediante depósito directo. Aunque ciertas casas pueden ser elegibles para reembolsos suplementarios que llegan a una cifra de hasta 975 dólares, el pago regular máximo es de 650. Se debe otorgar un reembolso de 650 a los inquilinos y propietarios de viviendas que ganen menos de 8.000 dólares. Estamos hablando del rango de 8.000 a 15.000 dólares y estarán recibiendo hasta 500 dólares. Los descuentos restantes son los siguientes, desglosados por rango de ingresos. Propietarios de vivienda que ganan de 15.000 a 18.000 recibirán 300 dólares y los propietarios que ganan entre 18.000 y 35.000 estarían recibiendo 250 dólares. El Estado además afirmó que todos los que solicitaron un reembolso recibirán también un cheque adicional por el 70% del monto del primer reembolso. Cualquiera que fuera elegible para 975 dólares, ahora es elegible para recibir un total de 1.657 dólares. Los siguientes requisitos pues debían ser cumplidos por los participantes del programa. Ser de 65 años o mayores, viudos, viudas mayores de 50 años o discapacitados que sean mayores de 18 años. Y luego tenemos al estado de Chicago que nos trae un pago de hasta 500 dólares. Todavía hay tiempo para que miles de residentes de Chicago reciban un pago único de ayuda directa de 500 dólares. La alcaldesa Lori Lightfoot y el Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo reservaron dinero para el Fondo de Resiliencia de Chicago 2.0 para poder brindar asistencia financiera hasta 25.500 residentes calificados de Chicago. El objetivo general de este fondo, que es un fondo bien jugoso, es de 14 millones de dólares, es ayudar a los locales a quienes se les negó la asistencia por parte del gobierno en el año 2020, cuando estamos hablando del dinero de ayuda para el COVID. Los residentes de Chicago deben completar una solicitud en línea para poder ser elegibles a estos pagos, siempre que puedan proporcionarnos la documentación de elegibilidad. Solo se estaría permitiendo una solicitud por familia,
y los destinatarios se decidirán por sorteo al azar. El Fondo de Resiliencia de Chicago comenzó a aceptar solicitudes desde el 1 de octubre de este 2022 y las aceptará hasta la fecha 31 de diciembre de este 2022, o sea, les queda pocos días. Estos son los 4 pagos directos de hasta $1,050 que usted puede anticipar antes del próximo año.